Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 7 del programa ESAL de Alto y que tenemos el gusto de ser auspiciadores, la Fundación One Aires y la Luxótica. Y estamos aquí en la sesión número 7 que vamos a hablar un poquito sobre la parte de la implementación de una campaña efectiva de abogacía en el sector de la salud visual. Hoy tenemos también un invitado muy especial, así que con gusto voy a hacer la introducción. Por favor, me avisan si pueden ver mi pantalla correctamente y si me escuchan correctamente. Todo correcto. Sí se ve todo correcto. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Gracias. Perfecto. Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre lo que es los diferentes enfoques de la salud visual. Como vimos en la sesión anterior, hablamos del plan de acción, la implementación exitosa, hablamos un poco también sobre lo que es la comunicación efectiva y la persuasión para poder influir a esos tomadores de decisiones en el tema o la causa que ustedes representen. También le explicamos, le dimos algunos consejos y trucos y le proveímos con recursos adicionales para que ustedes vayan desarrollando esa campaña y ese plan que van a presentar en su proyecto final. Hoy día nuestro invitado es el doctor Daniel Paniagua Herrera, un optometrista excepcional, amigo de todos nosotros acá, y que con muchísimo gusto aceptó la invitación de venir a presentar su campaña en salud visual y la diabetes, enfocado en la retinopatía diabética. Como dije, el proceso de abogacía es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso en el cual tiene diferentes componentes. Ya hemos visto que es importante identificar el problema, eh, poner objetivos y metas claros, basados también en evidencia científica, y hacer una estrategia de su plan en el cual incluye el mapeo de actores y el diseño de su campaña, que la campaña también debe incluir una comunicación efectiva y pasos y estrategias, iniciativas que sean bien planificadas. Entonces, luego de eso viene el paso de la implementación de esas actividades, de esas iniciativas. Y el doctor Paniagua nos va a hablar un poco sobre su campaña y cómo llegó hasta aquí, hasta implementar esa campaña sobre retinopatía diabética y diabetes en México. La semana que viene vamos a hablar del monitoreo de evaluación, que es el último componente que nos falta presentarles. No quiere decir que es el último paso dentro del plan o proceso de abogacía. Se debe contemplar la parte de monitoreo y evaluación desde el inicio y la planificación de su campaña, porque los indicadores van a ser esenciales. Pero eso lo veremos la semana que viene. Hoy hablaremos sobre retinopatía diabética, la diabetes y cómo se relaciona. Sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, perdón, eh, hay 146 millones de personas que, que, que viven con retinopatía diabética y que por tanto pueden llegar a tener una discapacidad visual. Entonces, es un tema importante, es un tema que tiene una relevancia muy grande y que por lo tanto traemos esta como una opción, como un diferente enfoque de la abogacía en salud visual, por si ustedes también quieren utilizarlo como un tema para la preparación de su campaña. Nosotros aquí en OneSite creemos que deben haber
una visión amplia de la abogacía en salud visual, que no solamente debemos enfocarnos en la profesión, la cual es sumamente importante, la regulación de la profesión y la legislación, pero también el impacto socioeconómico que tiene la salud visual y el impacto que tiene en la salud de las personas, en la calidad de vida, etcétera. Así que los exámenes visuales obviamente controlan lo que es, puede controlar lo que es la diabetes, puede prevenir lo que es la, la retinopatía diabética y esos 3 millones de personas que ya existen con retinopatía diabética y que pudieron haberse prevenido. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar al doctor Paniagua, quien es, dentro de su formación académica, tiene una maestría en salud pública con concentración en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública y también tiene una licenciatura en optometría por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Daniel Paniagua tiene diversos diplomados y ha hecho varios cursos en salud visual, en los cuales se destaca el curso de abogacía en salud visual del Consejo Mundial de Optometría. También dentro de otras de su experiencia está centrada en epidemiología, en salud visual y es un gran amigo. Así que gracias por estar aquí, doctor Paniagua. Gracias por aportar a este grupo excelente que tenemos de optometristas de la región de Latinoamérica que están participando en el curso de ESAL. Y le doy la bienvenida, le doy las muy buenas tardes. Adelante y voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda presentar. Muchas gracias, Judith, por tan amables palabras. Realmente me sonrojas. Es un placer para mí con poder compartir pues, un poco de la experiencia que se ha desarrollado dentro de la Asociación Mexicana de Diabetes y llevar ese mensaje de que la abogacía es una acción que no necesariamente tiene que estar encasillada en proyectos magnos, sino que conforme vamos evolucionando, se van sumando actores, se van desarrollando los proyectos, vamos teniendo nuevos alcances y se van a ir transformando. Y bajo ese tenor, pues tengo a bien presentarles algunos resultados que ya han surgido como parte de esta intervención en salud, sobre todo dirigida a los colegas optómetras, y de igual modo doy pie y oportunidad a saludar a muchos de ellos que me da mucho gusto el que están aquí, que tuvieron la oportunidad de pertenecer a esta intervención educativa y que a final de cuentas vamos a hablar de resultados. Bueno, pues justamente la abogacía en educación en diabetes y salud visual para la prevención de la discapacidad visual no es ajeno para los que estamos aquí reunidos, convocados, cómo la discapacidad visual y la diabetes pues van de la mano y que las personas que viven con diabetes pues cada vez se vuelven un denominador más común, no solamente en la consulta cotidiana, sino dentro de nuestros círculos más cercanos, si estoy hablando del círculo familiar, ya es algo que desafortunadamente está cada vez más frecuente, producto de los estilos de vida que han sido modificados, de los cambios alimentarios, del sedentarismo, pues vemos como resultado el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y, permítame, nada más quiero, ok, perfecto. Por favor, háganme saber si escuchan el audio con claridad. Ajá, ok. Pero, Perfectamente, doctor. con lo del COVID, me atienden, me ponen pausa, regreso, no los veo, yo ya estoy bien desesperada, doctor. Ahora dice que, bueno, me dijeron en el día que era operación y necesitaba un lente, Ajá. no sé, yo no sé. Y entonces, ahorita mi hermano me dijo, ayer me pone mi hermano,
Y ya mi hermano me dijo que dice, no, yo no sabía, no, es que me la paso encerrada, no salgo, doctor, no salgo porque no puedo. Y ayer me fue a ver y ya me dijo, no sabía nada. Digo, es que ya se me nubló la vista más, ya no puedo, ya no veo, ya no. Y ya me dijo, y luego me dio el número, por eso luego le marqué a sacar la cita hoy. Y me dice, no te desesperes, vas a ver, en 8 días ya vas a ir y en 8 días ya vas a estar bien, vas a ver cuántos ojos de Dios quiero. Porque ya estoy bien desesperada, ya no. Bueno, sin duda alguna, este mensaje, no importando la nacionalidad, la localidad, yo creo que más de una ocasión hemos escuchado este tipo de diálogo. No sé si alguien de aquí quiera levantar la mano en el sentido de que se identifiquen que al menos en una ocasión algún paciente ha llegado con este nivel de angustia, nivel de estrés a su consulta. Pueden levantar la mano o alguien si quiera de igual modo opinar, aportar, siéntase en confianza. Pueden escribirlo también. Doctor Paniagua, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla. Soy Caterín González, ¿cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Catherine? Gusto y placer en saludarte. Bien, doctor. Cuéntame, Bueno, justamente, cuéntame. punto neurálgico, la semana pasada atendimos un señor, 51 años, mexicano, pues él es migrante, no tiene papeles y el cuento es que él no sabía que era diabético, pero llegó ciego del ojo izquierdo, unas hemorragias, de hecho tengo las fotos porque quería retomar lo de la bitácora, me da mucha tristeza y yo le decía, pero ¿cómo llegó a este punto? Y el tema es que hizo colapso de su hígado y de sus riñones y el tipo pues llega a emergencias porque se empezó a hinchar. Imagínense la parte de retención de líquido y obviamente mal, el señor estuvo internado y es pan de cada día, ¿no? Qué tristeza porque acá en Estados Unidos uno dice, bueno, la gente de pronto tiene más atención y es peor porque es la alimentación, la gente, el estrés, o sea, son muchos factores y hay gente muy joven. Y qué tristeza, o sea, señor lloraba y decía, tengo 51 años, o sea, que literal, nada, o sea, visión, nada. En un ojo el otro estaba perdido ya. Y muy triste, de verdad, que es pan de cada día, pan de cada día. Sí, efectivamente, hay un estudio que nos marca las características de predisposición que tenemos los pueblos originarios de Latinoamérica y los cambios alimentarios, o sea, da por el hecho de ser mestizos, nuestra genética o la epigenética ya se encuentra en un grado de predisposición a desarrollo de la diabetes. Y si a esto le sumamos los productos industrializados, pues bueno, he aquí el resultado. Y de igual modo, esta persona que vemos no tiene una edad mayor a, a los 50 años y ya vemos su grado de desesperación. Muchas gracias por compartir, Catherine. Y bueno, vamos a seguir interactuando a lo largo de esta conferencia. Invito a todos a que vayamos participando y abonando. Mira, Y bueno, los desafíos que enfrenta como tal la salud ocular, justamente tomado de Why Optometry del 2015, pero no discrepa mucho de la continuidad. La falta de profesionales de la salud de primer contacto, pues es una clara creciente ante las demandas visuales que están surgiendo, también producto de la pandemia, producto de los cambios alimentarios, en fin, todavía no somos vastos y suficientes para atender las necesidades de la población. Y eso también conduce a la falta de acceso a los servicios de salud visual. Esta persona bien pudiera vivir enfrente de un centro hospitalario y por ello no quiere decir y ni va a garantizar que tenga acceso al sistema de salud. La diversidad de los sistemas de salud en la región de las Américas es tan plural que vemos altas inequidades para que puedan acceder al sistema de salud y hacer uso efectivo de este.
Y como tal, pues esto que surge, la implementación del autocuidado. Las personas comienzan a tratar, dar resolución con base en las recomendaciones, con base en las adecuaciones, a la aplicación de medicamentos pues de dudosa procedencia o de origen, y que a final de cuentas solamente van a ir abonando al compromiso visual de las personas. Y claro, como resultado ante este autocuidado mal implementado, vamos a encontrar que las complicaciones por discapacidad visual o pérdida de la visión, pues son también más comunes. Y como ya lo veíamos y lo compartía Catherine, personas en edad laboral pues ya se enfrentan a una dependencia total de sus cuidadores, y que también esto agrava el gasto público al sistema de salud, que de por sí ya está altamente comprometido, pero no solamente al sistema de salud per se, sino también al gasto de bolsillo de la persona, de la familia, y limita el desarrollo de las comunidades o la evolución de esta. Comprendiendo toda esta problemática que es muy compleja, la Asociación Mexicana de Diabetes implementa 4 rubros o 4 acciones para la prevención de la discapacidad visual asociada a diabetes. Y en el punto número 3, que es justamente donde vamos a abonar, es la capacitación a los profesionales de la salud visual para poder encaminar acciones. Y es aquí donde nace este plan de abogacía, que está enmarcado o desarrollado en 6 pautas, que sin duda alguna no les generará extrañeza en cada una, cómo estas vamos a estar desarrollando, y que generarán sinónimo a lo que ya han visto dentro del curso ESAL, pero vamos a desarrollarlas, cómo se fueron planteando en esta intervención educativa. Y pues claro, primero, identificar el problema. Pues sí, uno pudiera pensar, ¿no? Pues la retinopatía diabética. Pero bueno, hay más atenuantes. Hay factores claves que es necesario que nosotros consideremos para la identificación óptima del problema. Número 1, que realmente sea imperativo. Las necesidades van a ir fluctuando con base en el tiempo, con base en la percepción, con base en los entornos. Entonces, la elección del tema que ustedes vayan a desarrollar sí o sí debe de tener un carácter de acción que sea expedito. Y que no importa la diferencia de conocimientos, opiniones, y de igual modo intereses, porque también hay que entender que hay intereses políticos, religiosos, educativos, de ego, también se pueden presentar. Todos deben de converger en un solo punto hacia el desarrollo del objetivo. Y aunque tengamos una vocación muy grande, este debe de tener un nivel de esfuerzo acorde a que lo que nosotros podemos implementar. ¿Qué más quisiéramos hacer acciones? Pero si estas sobrepasan nuestra capacidad de desarrollo, posiblemente no logremos un impacto que sea de beneficio para la población a la cual hemos definido. Porque sí, en duda alguna, cualquier intervención tiene un carácter de riesgo. Entonces, medir ese alcance de riesgo al fracaso, que también es loable, tenemos que tener un alcance, una visualización de lo que podemos y vamos a presentar como acción. Y aunque dentro de nuestro pensamiento pudiera verse un sistema muy complejo, a veces no tenemos que ser tan metódicos, tan estructurados, sino que bastará simplemente del paso A llegar al punto B de la forma más simplificada, puede ser altamente efectivo. Entonces son factores claves para la identificación de la intervención que vamos a realizar. Y bueno, dentro de esta intervención de abogacía,
nosotros, como dentro de la asociación, definimos dos de ellos. Número uno, ¿qué oftalmopatía del paciente que vive con diabetes es de mayor prioridad? Y asimismo, ¿qué población vamos a intervenir? En un principio se caracterizaba que la catarata era la oftalmopatía de mayor prevalencia y asimismo que tendría mayor área de oportunidad a que sea intervenida. No obstante, en una revisión propiamente de la literatura que evocaba lo que se estaba desarrollando dentro de la región de las Américas, veíamos que la aproximación, incluso el grado de que los médicos generales era más viable y factible que las personas identificaran a la catarata y no tanto a la retinopatía diabética. Y asimismo, la alta, o mejor dicho, la baja diagnóstico pronto y oportuno hacia la retinopatía diabética era muy inferior con relación al desarrollo de otras patologías oculares, como lo que era la catarata o bien el glaucoma. Y el otro pensamiento era, bueno, ok, vamos a evocarnos sobre la retinopatía diabética, pero ¿realmente vale la pena? ¿Cuál será el profesional de la salud dentro de ese panorama, dentro de ese espectro de todos los profesionales de la salud? ¿Será quién va a ser el a donde evocaremos nuestros esfuerzos? Y este es otro mensaje que les quiero mandar, es ese pensamiento sistemático y vamos justamente a identificarlo como la capacidad de poder comprender, analizar de una manera estructurada estas analogías y creencias para poderlos interrelacionar y como tal expresar en un término factible a la implementación. No podremos abordar todos los elementos, sino que tenemos que ser muy sistemáticos en la toma de decisiones hacia donde estaremos desarrollando dicha intervención. El árbol del problema, pues también fue planteado en donde, pues las personas con diabetes, pues, por lógica, son propensas a desarrollar retinopatía diabética. Como efecto, las personas con retinopatía diabética pueden quedar pues, con discapacidad visual y esto sin duda alguna va a afectar su cotidianidad, su trabajo, su independencia y van a tener esta carga o pérdida de sus funciones cotidianas. Y como parte de las causas, no hay programas de promoción y educación en diabetes y de tamiz de retinopatía diabética en el primer nivel de atención. Para dar respuesta a estas necesidades, pues observamos que las personas con diabetes deben de recibir un tamizaje de retinopatía diabética, pero no bastará con que reciban el mejor tamizaje, también es importante que eduquemos a la población en diabetes, porque no necesariamente tenemos que esperar hasta que el paciente llegue con un grado de pérdida de visión, como los ejemplos ya expuestos. Como resultados, las personas con educación en diabetes tienen y conservarán una mejor visión, pueden trabajar y mantener su independencia. Como solución, la educación en diabetes y la integración del tamizaje en retinopatía diabética en el primer nivel generará una atención pronta y oportuna y con ello no necesariamente las personas tienen que llegar en estados tan críticos para la atención. Recordemos que en la condición de la retinopatía diabética, entre más precoz sea el diagnóstico, entre más oportuno sea este mismo, pues los protocolos de atención van a ser menos rigurosos y por ende van a ser más efectivos.
Por ello, también nos dimos a la tarea de analizar la característica de la población objeto que íbamos a intervenir. Para ello, yo sé que está muy pequeño, ahorita lo vamos a ampliar. En primer medida, analizamos dos posibles vertientes. Una de ellas, pues el médico general o familiar de primer contacto y asimismo los licenciados en optometría con formación universitaria o dependiendo, claro, del país, acorde al grado máximo que pueden aspirar. Como primer análisis, observamos en la muestra, que fue una muestra de 48 en total, observamos que en el sector laboral, es decir, en el sector de salud, fundamentalmente el optómetra solamente lo vamos a encontrar en el sector privado. Muy por el contrario, los médicos generales y o familiares los vamos a visualizar esencialmente, los vamos a encontrar dentro del sector público. Se analizó aquellas complicaciones con las cuales están más familiarizados en la práctica clínica. Y justamente se ha abordado lo que era el pie diabético, la neuropatía diabética, las enfermedades cardiovasculares, las condiciones oculares, las condiciones renales y algunas otras. Y pues sin duda alguna el médico familiar, los médicos están más sensibles a los temas de neuropatía diabética que a diferencia de la población del grupo de optómetras, están más sensibles a los temas oculares. Y cuando hablábamos justamente de la implicación de cuál era la patología ocular con diabetes que fundamentalmente ellos identificaban, ambos llegaron a identificar que la retinopatía diabética era lo que más aquejaba. Ahora bien, cuando les preguntamos específicamente, bueno, ok, ¿cuáles son los elementos técnicos para una toma de decisión? El médico familiar solamente se sustentaba bajo su historia clínica, a diferencia del grupo de optómetras que se centraban bajo la exploración de fondo de ojo. Entendiendo lo anterior, cuando comenzamos a definir a nuestra población, no quiere decir que hagamos un análisis tan concienzudo, pero sí tenemos que tener claridad de a quién vamos a llevar este mensaje, poderlo definir y caracterizar será esencial para asegurar el éxito de la intervención. Otra característica que también es de alta relevancia es que los optómetras en un estudio basal tenían mayor grado de identificación a algún signo de retinopatía diabética en comparación a el grupo de médicos que fueron parte del estudio. Así fue bajo esta metodología que se identificó y la Asociación Mexicana de Diabetes sustentó que fueran los optómetras de la región de las Américas aquellos que sean intervenidos bajo este enfoque. También se visualizó que no bastaba solamente con el tamizaje, sino que teníamos que incorporar acciones de prevención educativa y con ello partimos de que el profesional de primer contacto excluye estrategias o acciones clínicas y no clínicas para la procuración del paciente que vive con diabetes. Porque si hoy hacemos un análisis de la literatura, todos estos protocolos solamente se centran a temas biomédicos, como la aplicación del láser, las terapias antiangiogénicas, los procedimientos quirúrgicos, pero dejan de lado las acciones que se pueden implementar, como cuáles, como la educación y la promoción, porque se ha visualizado que la persona que ha sido sensibilizada bajo su condición de salud es más proclive a una adherencia terapéutica, a cambios en su alimentación, a la activación física, es decir,
comenzar el autocuidado de manera más efectiva. Y claro, vamos a modificar los estilos de vida y vamos a promover estilos saludables, en donde al abandono del tabaco, el abandono de igual modo, del consumo de alcohol, pues van a ser acciones, la incorporación de la activación física, pues también van a ser factores protectores. Los programas de tamizaje implementados de manera local van a ser efectivos y de igual modo vamos a generar redes en donde esta persona pueda acceder o pueda justamente vincular el profesional de la salud a aquellas áreas o aquellos profesionales de salud que van a poder hacer un marco de diferencia y asimismo se van a poder hacer abogacía, es decir, disminuir estas inequidades que existen en el tema de salud, pudiendo proveer aquellos recursos a las personas que menos tienen. El segundo paso también era la estructuración de los aliados. En esta participación intersectorial, todo es válido en este sentido, donde podemos echar guante o podemos justamente aliarnos de manera estratégica, tanto con los sectores público, privado o bien con las diferentes organizaciones civiles. Porque cuando hablamos justamente de una participación entre los diferentes sectores, vamos a poder tener un compartir de experiencia, un compartir de alcances, de saberes, de influencia, de recursos, y con ello vamos a tener un entorno cada vez más propicio para la implementación de la abogacía. Todos participamos. Pero no quiere decir que sí o sí tenga que yo invitar a todo mundo. Tenemos que tener ese grado de identificar a quién quiero en mi intervención, porque aunque habrá personas que tienen pues una área de oportunidad, posiblemente no sean los mejores en ese momento a los cuales podamos nosotros invitar. Y en este análisis o mapeo de interesados o de aliados, vamos a poder estructurar en dos vertientes, en el poder y en el interés. Y podremos definir podremos definir en este mapeo y tomar decisiones acorde a lo que se pudiera plantear. En este vertiente de mapeo de los diferentes aliados, de los actores, de los interesados, vamos a tener en primer lugar aquellos que tienen un alto poder y claramente un alto interés. A estas personas o a estos líderes, a estas organizaciones del sector público, privado o organizaciones civiles, me interesa tenerlos o administrarlos de una manera más cercana, porque justamente van a ser aliados muy estratégicos para nuestra intervención. Y claro, tenemos en contraparte aquellos que tienen un poco de interés y un mínimo poder. A final de cuentas, simplemente los vamos a mantener estructurados, no los vamos a estar invitando y convocando y solamente van a ser monitoreados de manera periódica. Porque recordemos que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro capital humano, nuestros insumos son finitos. Por eso es importante que apostemos a aquellos que pueden ir abonando, porque vamos a sumar intereses, vamos a sumar poder con nuestra intervención. También tenemos aquellas personas que tienen un alto poder, pero sin embargo no están interesados. Entonces, vale la pena ello, pues solamente mantenerlos en cierto panorama de manera satisfecha. Es decir, tampoco vamos a hacer una intervención tan enérgica, no vamos a estar socializando todos nuestros logros, todo vamos a estar invirtiendo también gran parte de nuestro tiempo con ellos, simplemente los vamos a mantener en un carácter de informados. Y aquellos que tienen un alto interés, pero sin duda alguna, una capacidad de poder menor,
Pues claro, vamos a tener también esta participación en carácter de informados, vamos a poder interactuar con ellos, vertirles sin duda alguna acciones y responsabilidades dentro de nuestro entorno de abogacía, porque también su función va a ser de relevancia. Para la intervención, nosotros teníamos identificados esencialmente 5 aliados. Y voy a invitar justamente a que lo mapeemos de manera juntos. En primer lugar, voy a invitar a quienes levantar la mano, lo pueden escribir. Vamos a mapear dónde creen que estaba ubicado la YAPB con base en esta análisis. Pueden escribirlo, pueden prender su micrófono. Para los que no conocen, la IAPP, me permite, Sí. Senil, es la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. Muchas gracias, tienes toda la razón. No les di la introducción. ¿Dónde creen? ¿Dónde en más poder? Ok, exactamente, está en la vertiente de más poder. ¿Y en dónde lo ubicaría? ¿En más interés o menos interés? Más poder y más interés. Más interés. Ok, más interés. En este sentido, efectivamente, es una organización internacional. En este tenor, la YAPB figuró, pues sí tenían un interés, pero no era el más alto, porque dentro del panorama, ellos velan por muchos otros tenores, y claro, una intervención de tal vez no estaba dentro de su panorama, pero sin embargo, sí nos presentaron algunas áreas de oportunidad. Voy a hacer una anotación y lo voy a ubicar. Y A, B. El segundo, Aldo, que también estuvo dentro de esta intervención, que hoy por hoy también nos está convocando. ¿Dónde lo ubicarían? De igual modo, los invito a escribir, pueden prender su micrófono. No sean tímidos, no es prueba de examen. A ver, a ver. Efectivamente, Aldo pues tiene un alto poder en la región de las Américas, pero su interés estaba más evocado, centrado en ese momento hacia otro rubro de intenciones. Y aunque hubo grandes acercamientos, sus acciones se implementaron justamente a la distribución de acciones de manera conjunta. Entonces, Aldo estuvo en esta posición. ANFECO, para quien lo conocen, no recuerdo todas las cifras, Asociación Mexicana. Creo que aquí tenemos a Lorena Gil, no sé si nos pueda decir lo de Hola, Dani. Sí, adelante. Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría. Es correcto. Entonces, ANFECO, ¿dónde lo ubicara? ANFECO, ¿cuál fue su participación? De igual modo, fue promotor, fue difusor, canalizó justamente los recursos porque la Asociación Mexicana de Diabetes no conocía o no identificaba a los optómetras que había propiamente de México. Entonces fue un organizador estratégico para poder asesorar y con ello podernos vincular. Incluso pues, lo voy a colocar por encima de la YAPB sus acciones.
porque su actuar fue justamente el convocar, el aliar, el ir divergiendo. Y por último, y no menos importante, tenemos al Instituto Nacional de Salud Pública. Este tiene un alto poder, pero no tenía nada de interés. Como parte de un ejercicio, la salud visual no figuraba, entonces este todavía lo pongo casi en esta vertiente. Porque a final de cuentas contribuyeron al desarrollo del material que se estuvo desarrollando y gestando y compartiendo, pero a final de cuentas no tuvieron mayores interacciones o acciones. Entonces, el mapeo, justamente en un principio fue justamente centrar de manera basal las acciones con Anfeco, coordinadas con el doctor Martínez Castro, y asimismo la Anfeco nos fue ligando y asociando con otras organizaciones internacionales como lo que fue ALDO. Y de ahí, a partir de ALDO, se pudieron vertir diferentes acciones. Pero de igual modo, a través de Anfeco surge una alianza muy importante que fue con, no sé, creo que no borré esto, ¿verdad? Dígame si ven las anotaciones o nada más soy yo. Sí, están en las anotaciones, Dan. Ay, ¿cómo es? ¿Alguien que me pueda asesorar para eliminarlas? Con el borrador, quizás. Ah, ya. Ok. No. Aquí está. Pero si no se ven bonitas, no importa. Ya listo, ya encontré la goma. Entonces, Anfeco fue un aliado estratégico porque nos permitió alianzas muy estructuradas con los diferentes colegios y organizaciones nacionales y acercamiento con las organizaciones y colegios y asociaciones internacionales o la localidad en cada país. Y a final de cuentas, con ello logramos, a través de estos colegios, como lo fue en el caso del Colegio de Optometristas del Estado de Tlaxcala, que pertenece propiamente a ANFECO, que nos concedieran su aval de la Dirección General de Profesiones. Con ello, la Secretaría de Educación Pública, que es el Ministerio de Educación de México, pues nos otorga un valor a esta intervención educativa. Entonces vamos a ver que no hay aliado pequeño, solamente es la administración o gestión o diálogo que se pueda desarrollar con cada uno de ellos, porque a final de cuentas las acciones de todos los aliados van a ser muy distintas en diferentes momentos. Algunos serán informadores, otros serán coordinadores, estarán de acciones de integración o bien de cooperación. No hay trabajo pequeño en esto de los aliados, porque cada uno va a abonar con base en sus recursos, su capital humano, su tiempo, sus insumos, las acciones, y este rol va a ir fluctuando. Con todos estos, los actores aliados se han ido acrecentando a lo largo del tiempo, de modo que podemos sumar a más de 54 aliados estratégicos que se vieron beneficiados o bien fueron articuladores de las intervenciones que hoy por hoy se están desarrollando dentro de la Asociación Mexicana de Diabetes. Y claro, aquí hay muchos, me da mucho gusto que aquí hay muchos de estos aliados estratégicos que a final de cuentas, hoy por hoy, están llevando la intervención a otras latitudes y a otras acciones. Tercer pauta, metas y objetivos. Tenemos que tener un objetivo general. No voy a meter a los objetivos específicos, pero sí que tenemos que tener una bandera, un lema o hacia dónde vamos a ir. Por ello está esta memotecnia de SMART que nos habla de algunas preguntas que podemos y debemos de ir respondiendo para que nosotros
podamos tener esta claridad y esta objetividad hacia lo que vamos a iniciar. El objetivo de esta intervención educativa fue implementar un curso de carácter virtual con un periodo de tiempo de 2 meses sobre lo que era el tamizaje o sobre lo que es el tamiz de retinopatía diabética y edema macular, dirigido propiamente a los optómetras que están dentro del primer nivel de atención para incrementar la prevención, la detección y derivación oportuna en toda la región de las Américas. Sin duda alguna, objetivo muy ambicioso el que se planteó en la Asociación Mexicana de Diabetes, pero se desarrolló justamente con esta analogía o con esta memotecnia de SMART. Específico, implementar un curso de tamiz de retinopatía diabética, de edema macular diabético. Medible, incrementar habilidades para la prevención, detección y degradación oportuna. Alcanzable, ¿sí? Porque aunque hay otras latitudes a donde llegamos, fue de carácter virtual y nuestra población fue muy bien definida, con alta relevancia, porque vamos a prevenir o vamos a tratar de desarrollar acciones para la prevención de la discapacidad visual por diabetes en la región de las Américas. Y claro, el tiempo de intervención para cada corte fue de 2 meses. De ahí que el plan de acción o de interacción fue un plan de mejora continua, en donde se desarrolló este curso o esta intervención educativa bajo 2 materias o 2 vertientes: la educación en diabetes y salud visual y propiamente el tamizaje de retinopatía diabética. En el primer módulo, pues estuvimos ahondando o abordando algunos constructos generales que nos aproximaban hacia el conocimiento clínico, técnico de lo que es la diabetes y sus repercusiones a nivel sistémico, y asimismo los cambios y comportamientos que se pudieran realizar dentro del entorno de la optometría para con ello poder impactar hacia la salud de las personas, no solamente hacia el ámbito clínico, sino hacia otros constructos, como lo que puede ser el plato del buen comer, como puede ser el automonitoreo, la adherencia terapéutica, la incorporación de la salud mental, asimismo, cambiar constructos y que los profesionales de la salud pudieran hacer estas recomendaciones basales para poder intervenir a su persona que acude a su espacio. Y dentro del taller de tamizaje, pues con base en las guías internacionales, pues se estructuró una plantilla de currícula que fuera construyendo cómo se va desarrollando esta patología y asimismo una metodología con la cual las personas, los asistentes, los alumnos pudieran ir incrementando su conocimiento que se estaba teniendo. Todo esto de manera estructurada, analizada y propiamente con tiempos y objetivos muy específicos. Se consultaron diferentes expertos en el tema y se les invitó a una participación activa con el cual cada uno de ellos iba abonando al desarrollo de esta intervención, y con ello hasta el 2022 se desarrollaron 7 cortes o 7 diferentes intervenciones en toda la región de las Américas, y gracias a los diferentes fondeadores se logró que estas intervenciones no tuviesen costo para los a donde se vertieron, no tuvieran ninguna inversión para ellos más allá de su tiempo y la dedicación a dicha intervención educativa.
hacia la implementación que viene siendo el quinto paso, desde la primera intervención que se realizó por ahí del 2018, diciembre del 2018, la fotografía de inicio previo a pandemia, donde esta intervención se desarrolló de manera presencial, se fue cambiando y reestructurando el alcance que se iba teniendo. La implementación o que se desarrolló no fue como tal un traje a la medida, sino que fue receptivo a áreas de mejora. Y con ello, este aprendizaje o esta implementación, cada uno fue definiendo acciones y actuares para el desarrollo de lo que se iba a estar implementando. Yo quiero hacer mayor profundidad o énfasis a lo que fue el monitoreo y evaluación, porque a final de cuentas teníamos que a nuestros fondeadores justificar cómo los recursos tuvieron un alcance directo e indirecto hacia las comunidades. Puedo compartir que fueron 14 países de la región de las Américas, 231 colegas optómetras, 54 organizaciones de optometría y universidades, 2 diferentes fondeadores, un dispositivo de lectura de retinografía desarrollado, en fin, hubo un trabajo bastante inmerso con estos logros, en donde los optómetras tenían diferentes funciones o aplicaciones, desde la práctica clínica, la docencia universitaria, eran directivos, investigadores o bien administrativos, es decir, eran líderes de opinión locales con los cuales ellos pueden, sin duda alguna, llevar ese mensaje a sus comunidades, a sus consultas o bien a todos los demás colegas que también están en torno para decir que el día de mañana desarrollamos agentes de cambio que también están replicando este conocimiento. Los colegas optometristas, pues muchos de ellos, pues ya tenían un bagaje de conocimientos y años de experiencia, en promedio 12 años, y que a pesar de esos años de experiencia, vamos a ver con este análisis de estadístico cómo producto de la intervención educativa hubo un cambio en el conocimiento basal que tenían antes y después. Esto se determinó mediante una prueba muy sencilla de TED Students y de igual modo en esta gráfica se desarrolló un instrumento con el cual se evaluó un antes y un después con el cual los colegas intervenidos incrementaron sus habilidades hacia el tamizaje de retinopatía diabética, identificación de lesiones, retinopatía diabética, edema macular, criterios de derivación y seguimiento y asimismo la clasificación. Nociones mínimas básicas que nos hablan del cambio que hubo en las personas que fueron intervenidas. Y a pesar de que esta intervención desde el 2018 ha tenido cambios y evoluciones, pues pretende nuevamente esta revolución cada que se genera una nueva edición. A final de cuentas, el beneficiado indirecto son ellos. ¿A usted nunca antes se había revisado sus ojos? Nunca. Sí, ¿Cuándo se revisó sus ojos? ya hace como 2 años, porque sí traía lentes, Uh-huh. pero la verdad también se me quebraron. O sea, hace 2 años se mandó a hacer lentes. Sí, ¿En dónde se los mandó a hacer? pues en la óptica que por ahí anda en la placita del kiosco. Uh-huh. Y ahí nunca le dieron comentario alguno sobre sus ojos. No, Nada más le hicieron sus lentes. sí, Y ya con eso. veía yo según bien, Ajá. sí. Y después luego que se me quebraron y ahorita con todo esto de que ya se me apagó, pues ya no hice caso. Ajá. Y el propósito de esta intervención era eso,
que ya no existan estos espacios vacíos en donde la persona acude buscando una solución a un consultorio optométrico y dejan de lado a veces la revisión de fondo de ojo y en donde a veces las falta de habilidades o bien de conocimientos técnicos conducen al evento fatídico, que es la pérdida de visión o bien discapacidad en las personas que viven con diabetes. La invitación con esta intervención educativa fue generar y gestar estos agentes de cambio que cuidan, recuperan, promueven, protegen y mantienen el constructo de salud y con ello conducen al bienestar. Sin duda alguna, las ideas que se están gestando dentro de este curso ESAL, este maravilloso espacio de formación, de desarrollo, parten de combatir la peor pandemia que ha tenido la raza humana desde sus inicios. La peor pandemia, la peor catástrofe, el peor genocidio que tenemos nosotros los humanos como tal es la indiferencia. La indiferencia hacia el dolor del prójimo, hacia las acciones de hambre, ante las necesidades más basales que tenemos. La indiferencia al yo no lo tire, ¿por qué lo voy a recoger? ¿Por qué voy a hacer yo algo que no me corresponde? O eso no es de mi incumbencia. Y la indiferencia al dolor humano, al prójimo. Sin duda alguna, hay aquí grandes agentes de cambio que estarán transformando, que estarán modificando el constructo dentro de sus comunidades y estarán impulsando bienestar, salud, promoviendo como tal estos cambios, estas transformaciones de los entornos, de las comunidades, a desarrollar comunidades más resilientes, desarrollar comunidades en donde la participación de todos es importante y el dolor humano también importa. De mi parte, pues queda el espacio para abrir a preguntas, dudas y nuevamente dar el agradecimiento al equipo que han desarrollado este magnífico espacio y que sin duda alguna es una necesidad muy puntual el que desarrollemos entornos de abogacía. No hay abogacía pequeña, no hay entornos. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada y seguir ajenos al dolor del prójimo, al dolor del otro, y con ello, pues sin duda alguna, estaré muy pendiente de lo que se estará desarrollando en cada una de las acciones. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas, dudas o aportes, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Daniel. Abrimos para preguntas. Si quieren, uno a uno van levantando su mano y le damos paso para que abran su micrófono, por favor. Marlene, adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto escuchar al maestro Daniel, como siempre. Bien, y simplificando un poco de lo que habla el maestro Daniel, si hablamos de la definición de lo que es abogacía, hablamos de un conjunto de habilidades utilizadas para crear un cambio, para movilizar los recursos necesarios para apoyar un proyecto o una política. Y en cuanto a estos factores asociados de los que había hablado, del primer paso de la identificación de acciones, por ejemplo, en realidad es un proyecto de abogacía total, ya que en salud la abogacía es una estrategia de promoción y lo que hacemos es
un conjunto organizado o sistemático, como le gusta decir al maestro, de políticas, obtener una estrategia, un compromiso eh, dentro de esos actores que están en congruencia con nuestro proyecto. Y si hablamos de ese segundo paso, justamente ese mapeo de los que están interesados en nuestro proyecto, que sí los tenemos que clasificar tal cual y ver la mejor opción. Y, y saber, ¿verdad? Que esto es una lucha, es acción, es hacer algo, ¿verdad? Y eso es lo que aprendemos en este curso, tratar de tener soluciones, estrategias, de conocer qué acciones tomar para influir en esos sectores asociados, en esas, en esos, dentro de ese mapeo de interesados, ¿verdad? Y la tercera pauta de la que habló el maestro, la tercera y la cuarta, porque del proyecto que tuvieron ellos del curso virtual, bueno, como le acabo de leer a compañeros, muchos somos producto de esa tercera pauta y de esos objetivos que tuvo, ¿verdad? Ese proyecto en sí y el plan de acción, ¿verdad? Que tuvo. Tener profesionales en todo el mundo, esos 231 profesionales, en, mayormente en las Américas, para poder hacer un tamizaje de retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces, súper importante. Y el último factor asociado de la implementación en crear agentes de cambio, ¿verdad? Y eso aquí entre nosotros, entre los que estamos aquí, la formación continua también nos permite, por supuesto, brindar una atención de calidad, contribuir con el objetivo principal de todos, ¿verdad? De la prevención de los problemas visuales. eh, y que puede ser a nivel país, a nivel nacional, estatal, no sé cómo se divide cada país, ¿verdad? Regional o, ¿por qué no global? ¿Verdad? Entonces, Ujú, así es. eh, ese es mi comentario, entonces agradecida y el poder no concede nada sin que se lo pidan, entonces es necesario una acción, es todo. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, he de confesar que cuando esta intervención la comenzaba a idear en aquel entonces, nunca imaginé el alcance que pudiese llegar, porque mi acción era simplemente desarrollar acciones de manera muy local y con ello, mi aspiración no era tener una participación tan maravillosa a lo largo del tiempo, era simplemente hacer el cambio en un centro de salud. Nada más ese fue mi objetivo inicial, o sea, como los hay muchos en todo el país, en todo el mundo, o sea, algo pequeño, algo nada más localizado porque nada más veía a mi colonia, mi ubicación, pero justamente a la suma de los aliados, los actores, el impulso, el que te encuentras a personas maravillosas y que confían en ti y que a final de cuentas promueven y se van sumando, se van transformando los objetivos, las metas, los alcances. Y hoy por hoy, pues sin duda alguna, pues he tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes este mensaje y con ello, pues muy emocionado como siempre el de compartir y de incentivar a la participación. Por eso hago énfasis, no hay una intervención pequeña, entonces a medida que vayamos iniciando, porque eso es lo más doloso, iniciar, vamos a ir identificando los cambios. ¿Y qué crees? Se van a ir sumando, vamos, porque se van a ir reconociendo
estos talentos, estas ganas de hacer el cambio. Así es, gracias Daniel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco muchísimo tu participación, el enfoque que le has dado, porque has mencionado incluso herramientas importantes que hemos compartido a través del curso, como son la herramienta del árbol del problema y soluciones, como es la herramienta de los objetivos SMART, de tener esos objetivos específicos y identificar una población determinada y analizar esa población. Yo les comentaba en una de las campañas que yo hice que teníamos un enfoque en un estado solamente, porque podríamos analizar ese estado bien y podíamos establecer, identificar los actores que nos iban a acompañar en esa alianza o esa coalición para lograr los objetivos. Luego, seguimos después de ese estado, así como tú dices, nuestra campaña fue fue visión, la verdad, que no el futuro campaña hasta que no la lleven a cabo. Así que ninguna es, como dice Daniel, pequeña. Lo importante es ser estructurado, tener sus objetivos bien claros y definidos y ser resilientes y flexibles, porque la abogacía obviamente se necesita la resiliencia, se necesita ser persistentes, persuasivos también, pero ser flexibles para esos factores externos que puedan cambiar un poco la ruta o la trayectoria de su causa. Sí, aquí hay ¿Alguna otra pregunta para Daniel acá? Adelante, Daniel, perdón. yo quería justamente abonar, sí, muchas veces cuando me acercaba a las personas, aquí hay un organismo que se llama Federación Mexicana de Diabetes, que es homólogo a la Asociación Mexicana de Diabetes, digamos que son dos organismos nacionales. Cuando me acerco a este organismo, que fue justamente mi primer acercamiento con estos órganos, uh, uh, no, no, no hubo química, vamos a nombrarlo así. Sí lo veían importante, pero no estaba en foco este interés porque tenían otras líneas de intereses en ese momento, que era también concerniente a los pacientes que viven con diabetes, pero a final de cuentas, no marques, nosotros te marcamos. Entonces, eh, es válido, es válido seguir intentando y acercándonos. Créanme, no es fácil, pero justamente teniendo y puliendo estos mensajes que vayamos a desarrollar, a compartir o socializar nuestra idea, hacemos match con las personas. Es cierto. Y esos aliados quizás pueden ser 3 o 4, como Ujú. bien eh, planteaste en tu mapeo de actores. Eran 4 principales, pero ellos Ujú. a su vez eh, tienen su círculo, ¿no? De influencia, tienen otros actores que quizás te llevan a que se sumen a tu causa también. Entonces eso va a Eso. ir ampliando el círculo, ¿no? Sí, a Eh, través de Aldo justamente fue la ampliación de los colegio actores, de los aliados, y justamente ese compartir de relaciones fue que esto fue exponencial, este crecimiento. Correcto. Y recuerden la sociedad civil, ¿no? Cualquier persona que haya tenido quizás un problema de salud visual del cual ustedes estén enfocados, puede servir como testimonial, puede ser ayudarlos a ustedes. Qué mejor que su propia historia, ¿no? Sumamente importante también considerar esa parte, no tiene que ser una organización, ¿no? Es correcto. Esa grabación de esta paciente fue tomada en este entorno y fue una entrevista en donde ella aceptó compartir. Es más extensa, ojalá haya la oportunidad de compartirla con todos,
pero justamente nos habla de las limitantes que tiene. Desafortunadamente, pues bueno, estas condiciones pues permitirán el día de mañana que este mensaje haga también ese sentido de congruencia con otras personas que tal vez no están tan conocedoras como nosotros del tema de los problemas oculares o las condiciones oculares y sus repercusiones. Entonces, cuando les llevamos estos mensajes, estas ideas, estos diálogos, estos espacios, entonces en ese momento se identifican y dicen, claro, hago el cambio. Así es, así es. Bueno, como tú muy bien dijiste, importante crear estos agentes de cambio y el objetivo es cambiar un poco esas inequidades, ¿no? Que existen, cambiar esas políticas que muchas veces no llegan a los más vulnerables, ¿no? Entonces, a veces no se puede, a veces, ¿no? Fallamos en el camino, pero eso no quiere decir que tú no hayas impactado un gran número de personas, como tú muy bien planteaste. El impacto que tuvo tu campaña fue extremadamente, ¿no? Grande, ¿no? Fue muy valioso para el sector. Así que a veces no se logra un cambio de política, ¿no? Pero sí se logra impactar a un gran número de personas, que es lo que también tenemos que hacer. Porque al cambiar las actitudes y cambiar la forma de pensar de las personas, también aumentamos la demanda, ¿no? De ir a solicitar esos servicios de salud visual o ir simplemente a que esos pacientes vengan donde ustedes o vayan a buscar esos servicios a nivel público. Fíjate que de ahorita que comentas esta parte, ¿no? De a quién fue el mensaje también de cambio. Como todo, desafortunadamente el gremio de la oftalmología a veces es un tanto resiliente o no muy afable al tema de la optometría y cuestiones que prácticamente nos encasillan en un rubro nada más ligado o centrado a la refracción. Entonces, dentro de los primeros, estas personas que también se lograron intervenir, fueron el pensamiento del grupo de oftalmólogos, en donde justamente ven de manera estratégica cómo somos aliados con ellos y este tema de lo que estábamos hablando nada más, el torno de educación, promoción y como tal la retinopatía diabética y otras patologías, hicimos match, porque justamente ni estamos usurpando funciones, ni estamos transgrediendo acciones, sino que simplemente estamos colaborando. Y esto ha permitido el desarrollo de nuevas acciones. Entonces, algo que antes era una barrera, ya se comienzan a derribar esos muros y que a final de cuentas son oportunidades. Así es. No solamente lo podemos ver como opositores, sino que muchas veces, como digo, podemos encontrar aliados dentro de ese círculo que quizás pensamos que puede tener cierta oposición. ¿Alguien más está acá? ¿Alguien más quiere tener la palabra o tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Bueno, no sé si sabes, Daniel, estamos promoviendo acá dentro del curso de SAL. Aldo tiene unas becas que precisamente van a ayudar a los participantes a poder llevar a cabo sus campañas o por lo menos ayudarlos a iniciarlas. Quiero que quizás en un minuto nos digas ¿qué soluciones tú ves o qué iniciativas tú utilizaste dentro de tu campaña que quizá no fueron tan costosas, pero que fueron impactantes? O que no sé si usaste redes sociales, si utilizaste algún tipo de medio para llegarle a tu población objetivo y para comunicar sobre la importancia del problema, sensibilizar un poco.
pero no sé si tienes algún ejemplo que le puedas compartir. Sin duda alguna, los primeros acercamientos que se dieron es, número uno, el desarrollarse a uno mismo y estar sensible a la problemática de la población que se quiere llevar o el mensaje al cual se quiere ir. Dos, comenzar a evidenciar o identificar mediante números, porque al final de cuentas es importante dimensionar la magnitud del problema. Y no es un estudio macro, puede ser algo muy local, muy centrado, muy específico. Y con estos mensajes o con estos hallazgos no documentados, poderlos irlos planteando a estos tomadores de decisiones, a estos aliados estratégicos. Efectivamente, se desarrollaron diferentes materiales de manera muy inicial. Algunos, ahora que los veo en retrospectiva, digo, ay, los hice con crayones. Pero esos crayonazos eh, fueron aquellos los que me dieron la pauta o la apertura. Y no quiere decir que en aquel entonces, más allá de mi conocimiento muy nulo en edición, prácticamente todavía no existía Canva, o sea, no, Canva. no existían estos grandes recursos que hoy por hoy existen. Se desarrollaron estos primeros mensajes con los cuales compartía y socializaba a aquellas personas eh, que que yo tenía bajo visión que iban a ser de impacto. Algunos, claro que sí lo desarrollaron, algunos que sí lo leyeron y otros que desafortunadamente, pues bueno, simplemente no fue de su interés porque tal vez no tenían el rigor necesario. Entonces, se llega a la persona correcta, adecuada, que tiene ese nivel de alcance, porque yo antes no pertenecía a la Asociación Mexicana de Diabetes, llegué ahí justamente llegué con este mensaje escrito en un papel y diciéndole, yo quiero hacer esto, así, presentando. Entonces, hicimos match. Y justamente fue dentro de la Asociación Mexicana de Diabetes que tenían un badaje más robusto, en donde se desarrollan materiales, se compaginan esfuerzos para bajar recursos como tal. Y el primer recurso que yo recibí no fue así un dinero macro, simplemente el primer recurso fue, ok, aquí tienes un espacio, puedes mandar tu mensaje, nosotros te apoyamos. ¿Cuánto cuesta? 2 pesos, perfecto, te doy 2 pesos. Toma. Entonces, realmente el principal recurso que recibí es la oportunidad de ser escuchado y tener el entorno de socializar lo que ya se tenía y se estaba desarrollando. Eh, a medida que se fueron desarrollando los avances, se fueron puliendo todos los mensajes, todos los alcances, se fue alcanzando a más, a otras personas, a otras latitudes, y esto condujo, sin duda alguna, a que siempre hay algo, a un área de mejora. Por eso esto yo lo marco como un círculo, es una mejora continua. De modo que siempre Sí. habrá innovación, siempre habrá nuevas fronteras, nuevas latitudes a las cuales poder llevar el mensaje o bien cómo mejorar lo que se está planteando. Entonces, es el empuje que ya llevamos y la responsabilidad social a lo que estamos hoy por hoy, lo que estamos llevando. Entonces, tengamos fe en nuestro proyecto, en nuestra intervención. No sientan nunca que lo que están desarrollando está mal hecho, todo lo contrario, ya están haciendo la diferencia simplemente con este Sí. cambio de pensamiento y con esta idea o construcción que se va a llevar. Así es, incluso con su participación acá en este curso y poder aprender un poquito más de lo que significa la abogacía y los diferentes componentes que tienen, ya eso es importante. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes aquí en el chat
voy a compartir con ustedes una herramienta que nos envió Daniel y que habla sobre el proceso completo. Está en inglés, pero también recuerden que en las primeras sesiones yo también le compartí unas guías similares donde tienen los diferentes componentes y que ustedes pueden usar para diseñar sus planes y sus campañas que van a presentar. Bueno, en resumen, te doy las gracias, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido una presentación excelente y muy de acuerdo con lo que hemos venido revisando acá en este curso. Personalmente, muy agradecida de tu participación, de tu tiempo, que es muy valioso, y sé que estás siempre súper ocupado. Vamos a ver en la próxima sesión, como dije, la parte de monitoreo de evaluación. También vamos a tener al doctor Abraham Brumberg con nosotros del Consejo de Optometría de México, que va a presentarnos un poco sobre su proceso y de cabildeo y de campañas de sensibilización en cuanto a la salud visual. Pero sí vamos a tocar un poco después de la intervención del doctor Brumberg, vamos a tocar la parte de los indicadores y monitoreo de evaluación. Si no lo logramos en la sesión 8, lo veremos en la sesión 9. Y también vamos a ver un poquito sobre cómo van a presentar sus propuestas, cómo vamos a dividir un poco el tiempo en ese sentido para las próximas sesiones. Daniel, de nuevo, mil gracias por tu tiempo, por el día de hoy. Acá les recuerdo que tienen hasta el día 23 de mayo para presentar su plan y los entregables de este módulo de abogacía. Y el 14 de mayo vamos a tener un descanso. Luego del cierre de este módulo, vamos a tener el módulo de legislación, así que pendientes de ese también. Y les recuerdo acá las becas, ¿no? Las mejores 5 van a recibir $900 para que inicien su campaña, que tienen algunas fechas importantes y lo que viene después. Después que se cierre el módulo de legislación, vamos a convocar a que presenten campañas ya finalizadas para implementación y vamos a tener 2 premios en cuanto a las campañas de abogacía y 2 premios para los proyectos de investigación que presentó el doctor Héctor Santiago. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y si alguien tiene un comentario final, Daniel, también te doy la palabra para que por favor te despidas. Pero si alguien más tiene alguna pregunta en cuanto al módulo, en cuanto a los entregables, yo me quedo acá. Daniel, te doy la palabra. Gracias. Pues agradecido realmente por este espacio, por poder compartir con ustedes. Espero que parte de las ideas puedan ser compartidas, socializadas y alguna idea sea de valor para su intervención, que sin duda algunas serán maravillosas. Y pues ya deseoso de ir conociendo los resultados de este curso, que sin duda alguna, ahorita que estaba viendo los premios, dije, oye, si yo hubiera tenido este incentivo, créeme que, bueno, sin duda alguna, pues es un aliciente maravilloso. Yo inicié con menos de eso, ¿eh? O sea, la fotografía de la primera edición inició con menos de ese espacio, solamente prácticamente computadora, proyector y ya. Y eso no era mío, eran prestados. Entonces, pues realmente también, pues muchas felicidades por esta iniciativa. Gracias, Daniel. Un placer. Me despido, son las 7:30 de la noche. Si no hay más comentarios o preguntas, les deseo a todos muy buenas noches y gracias por participar el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos. Chao.